Este es el sexto y último video correspondiente al tema flexión pura en hormigón pretensado. El mismo complementa pero no sustituye la lectura del fascículo de teoría correspondiente. Hablaremos ahora de las cuantías límites, comenzando por la cuantía mínima. El reglamento dice: la cantidad total de armadura tesa y no tesa debe ser la adecuada para desarrollar una carga mayorada igual como mínimo a 1,2 veces la carga de fisuración determinada en base al módulo de rotura Fr. La prescripción anterior se puede obviar en los siguientes casos: en losas armadas en dos direcciones postezadas sin adherencia y en elementos solicitados a flexión en los cuales los valores de sus resistencias a flexión y corte sean como mínimo el doble de los prescriptos por las condiciones de seguridad correspondientes. Ahora, yendo a la interpretación del primer párrafo, debería leerse en lugar de cargas momentos, y entonces diríamos que phi veces mn tiene que ser mayor o igual que 1,2 veces el momento de fisuración. El momento de fisuración, según dice el párrafo primero, se calcula en base al módulo de rotura del hormigón, es decir, a esta tensión de tracción. En lo que hace a la cuantía máxima, pueden hacerse una serie de lucubraciones, pero básicamente llegaremos a la misma conclusión que llegamos cuando analizamos cuál es la cuantía máxima que aplica en hormigones no pretensados. Es decir, básicamente llegaremos a que hay que limitar la profundidad del eje neutro de deformaciones a 3/8 de la altura útil. Vamos a hablar ahora del comportamiento de elementos pretensados. Veremos el diagrama cargas, flechas correspondiente a una viga real. Aquí se aprecia que cuando se comienza a tesar la viga comienza a levantarse porque se curva y entonces empieza a actuar su peso propio y recién a partir del punto 3 tendríamos la curva con la que veníamos trabajando hasta ahora. Si la pieza comienza a cargarse, en algún momento que la sección de máximo momento quedará totalmente comprimida, en algún momento la fibra inferior perderá compresión absolutamente y entonces diremos que estamos en el momento de descompresión. Aumentando la carga llegaremos a un momento que fisura la sección de hormigón. Si seguimos incrementando la carga, en algún momento perderemos linealidad en el diagrama, ya sea porque empieza a curvarse el diagrama de tensiones en el hormigón o porque empieza a curvarse más fuertemente el diagrama de tensiones en el acero. Llegaremos a la afluencia de la armadura de pretensado. La afluencia de la armadura de pretensado en general es un valor convencional, dado que no presenta un escalón de fluencia, y seguimos cargando, en algún momento llegaremos a la rotura. Ese es un diagrama real. Habíamos visto, sin entrar en detalles respecto al efecto de aparición del peso propio, habíamos visto también las diferencias de comportamiento de vigas que presentaban diferentes niveles de pretensado e igual cantidad de armaduras. Habíamos dicho que podía aceptarse que no había una diferencia sensible en la carga de rotura y que la diferencia más marcada la íbamos a tener respecto a las cargas de fisuración. Obviamente, el interés de pretensar es que la carga de servicio encuentre a la sección o muy poco fisurada o no fisurada. Vamos a repasar algunos aspectos constructivos. Como en el caso de las vigas no pretensadas, tendremos que respetar separaciones mínimas entre armaduras tesas y no tesas.
Vale lo visto al estudiar elementos de hormigón no pretensado en cuanto a separaciones, hablando siempre de separaciones libres. Pero en elementos con pretensado por adherencia, se debe verificar que la separación entre ejes, no la separación libre, de los elementos tensores, debe verificar lo siguiente. En los apoyos de una viga, es decir, en los extremos, debe verificar lo siguiente. En el caso de pretensar alambres, que es poco frecuente, se fija una separación. En el caso de pretensar cordones, se fijan separaciones en función de la resistencia de los hormigones. En la resistencia de los hormigones tenemos que tener presente que cuando se habla de F'Ci se está hablando de la resistencia del hormigón en el momento del tesado. Cuando se habla de vainas de posttesado, las separaciones deben calcularse como si las vainas fueran armaduras, es decir, con el diámetro exterior de la vaina. Algo que hay que recalcar permanentemente es que las vainas tienen que estar muy bien replanteadas para que respeten las excentricidades de cálculo y además muy bien sujetadas de modo de que mantengan su posición durante el hormigonado y sobre todo durante el vibrado. En lo que hace a recubrimientos mínimos, el reglamento tiene una tabla destinada exclusivamente a elementos pretensados. Si recordamos la tabla que se emplea para vigas no pretensadas, aparecen permanentemente los diámetros en la tabla. Aquí en esta tabla, salvo en el caso de estructuras muy particulares como son las cáscaras y las láminas plegadas, los valores son directamente valores nominales, no están relacionados con los diámetros. También el reglamento establece la necesidad de, en el caso de trabajar con armaduras de pretensado no adherentes, disponer una cantidad de armadura pasiva mínima adherente. Esa cantidad de armadura pasiva mínima es función del área traccionada que presente la pieza calculada en estado 1, es decir, uno calcula la pieza como si no estuviera fisurada, saca el área, a ese área el reglamento la denomina A, e indica que en esa área hay que disponer un 4 por 1000 de armadura referida a la sección traccionada. También hay que disponer armaduras locales. ¿De qué se está hablando? De armaduras que se disponen en las proximidades de los anclajes. Cada sistema de pretensado tiene establecido un esquema de armaduras pasivas destinadas a tomar esfuerzos de tracción que aparecen tanto por la aplicación de cargas concentradas como por la apertura de los elementos tensores. Vamos a hablar ahora de cargas equivalentes de pretensado. Antes es necesario hacer una aclaración. Ya se ha comentado que para facilitar las explicaciones, los dibujos tienen muy forzada la escala vertical. Es decir, que en la realidad no se tiene un elemento como el de la figura superior, sino un elemento como el de la figura inferior. Es decir, que los cables son, entre comillas, muy achatados. La flecha es muy pequeña frente a la longitud total. Y esto permite simplificar algunos cálculos que vamos a ver enseguida. Básicamente, lo que termina ocurriendo es que la tangente, por ejemplo, de este cable en el arranque es muy similar al seno del ángulo y también es muy similar al ángulo en radianes. Y también pasa que el coseno de estos ángulos es muy similar a 1. Es importante para lo que viene tener
presente la definición de lo que es un cable. Un cable es un elemento que no tiene rigidez flexional. Obviamente tampoco tiene resistencia flexional, pero la condición estática que surge de un elemento que no tiene rigidez flexional es que planteando momentos respecto a cualquier punto del cable deben dar cero. La resultante respecto a cualquier punto del cable tiene que ser nula en términos de momentos. Intuitivamente nos damos cuenta que si tiramos de los extremos de un cable, el cable va a tender a enderezarse. Si el cable no se endereza, es porque algo se lo impide. En este caso, el hormigón. El hormigón ejercerá una fuerza sobre el cable para que el cable tenga la forma que tiene que tener, y obviamente el cable ejercerá sobre el hormigón una fuerza igual y contraria. Si el cable es recto, evidentemente no interactúa con el hormigón. Interactuará en las zonas curvas y también lo hará en lo que podríamos denominar quiebres, es decir, en lugares donde cambia bruscamente la tangente. En el caso de tener curvaturas continuas, el cable generará cargas distribuidas. En el caso de tener quiebres, el cable generará cargas concentradas. También aparecerán cargas concentradas en los anclajes. Recordemos siempre, en elementos isostáticos, la aplicación del pretensado no genera reacciones externas. Para muchos cálculos es útil poder reemplazar el cable por las cargas que él ejerce sobre el hormigón. Estas cargas se denominan cargas equivalentes de pretensado. ¿Por qué decimos que es útil? Porque, por ejemplo, en lugar de estar calculando para cada sección cuánto vale la excentricidad, es decir, calcular cuál es la geometría del cable punto a punto y calcular la distancia entre el cable y el centro de gravedad de la sección, lo que puede hacerse es poner las cargas de pretensado, por ejemplo, en un programa de cálculo, de solicitaciones, y obtener el momento de pretensado sección a sección. Incluso el momento de pretensado en estructuras hiperestáticas. Por lo tanto, el hecho de poder reemplazar el cable por cargas equivalentes puede simplificar muchísimo los cálculos. Veamos, por ejemplo, el caso de este cable que presenta dos quiebres. Sabemos que en el apoyo podremos reemplazar a la fuerza del cable por dos fuerzas, P seno de alfa, P coseno de alfa. Eventualmente podría tener una excentricidad. Y sabemos que en los quiebres aparecerán cargas concentradas. Bueno, planteando, por ejemplo, momentos respecto al punto O, podremos determinar cuánto vale la carga equivalente. Como se ha dicho, el ángulo alfa es muy pequeño, por lo tanto el coseno es muy próximo a la unidad, el seno es muy próximo a la tangente e incluso es muy próximo al propio ángulo establecido en radianes. Por lo tanto, podemos decir que la tangente del ángulo, de este ángulo alfa, o este ángulo alfa, es igual a F sobre A. También podemos aceptar que las fuerzas equivalentes son aproximadamente verticales. Evidentemente tendrán una pequeña componente horizontal, pero como sabemos que los cables son muy chatos, donde dibujemos esto en escala nos vamos a dar cuenta que las fuerzas equivalentes son prácticamente verticales. Bien, haciendo sumatoria de fuerzas verticales, en este caso es más sencillo, lo podemos hacer por momentos respecto a O, lo podemos hacer por sumatoria de fuerzas verticales, podemos sacar cuánto vale la carga equivalente. Aquí tenemos un cable parabólico. Nuevamente hacemos las mismas cosas. Tomamos momentos respecto a O. Calculamos momentos. Hacemos sumatoria de fuerzas. Y podemos despejar la carga equivalente de pretensado. En el caso de vigas continuas, las cargas equivalentes de pretensado son distintas.
en los tramos y en los apoyos. Y si hay más de dos tramos, seguramente tendremos cargas equivalentes distintas en los tramos extremos y en los tramos internos. Es necesario hacer en flexión con pretensado una aclaración respecto a la descompresión e introducir un nuevo concepto que es la neutralización. Cuando se analizaron los tirantes de hormigón pretensado, se concluyó que la fuerza de descompresión era igual a la fuerza de neutralización. Es decir, que existía una fuerza que aplicada en la sección llevaba las tensiones en el hormigón a cero. Es decir, hacía desaparecer, neutralizaba el efecto del pretensado. Eso se debe a que el pretensado era una fuerza aplicado en el centro de gravedad de la sección. La solicitación también era una fuerza aplicada en el centro de gravedad de la sección. Y la neutralización también era una fuerza aplicada en el centro de gravedad de la sección. Es decir, estábamos hablando siempre de fuerzas. En el caso de la flexión ocurre algo diferente, porque el pretensado está aplicado en general en forma excéntrica y por lo tanto se trata de un estado de flexión compuesta. Por lo tanto, las tensiones producidas por un estado de flexión compuesta nunca pueden cancelarse por la acción de un momento solamente. El momento podrá llegar a descomprimir una fibra de la sección, pero nunca toda la sección. Por eso estaremos hablando de un momento de descompresión. Podremos llamar, por ejemplo, M0. ¿A qué se denomina neutralización en flexión con pretensado? En realidad, no se está hablando de un momento, sino de un estado ficticio de flexión compuesta. ¿Por qué ficticio? Porque lo más probable es que nunca se dé en una estructura real este estado de neutralización. Es un estado que definimos para que lograr cancelar las tensiones en el hormigón producidas por el pretensado. Entonces, ficticio por lo que acabamos de decir. No se va a dar en la estructura real ese estado. Entonces, evidentemente se trata de algo complejo. ¿Por qué vale la pena hablar de él? ¿Para qué se lo usa? Se lo usa porque en algunos casos, en aquellos hormigones en los cuales las tensiones de tracción superan la tensión de fisuración del hormigón de rotura por tracción y se van a presentar fisuras y se van a tener que verificar esa fisura, su ancho, vamos a necesitar hacer un análisis en estado 2 del tipo del que se había hecho en hormigón no pretensado aplicando el método clásico. Pero hay que recordar que el método clásico tiene una particularidad. Si no actúan cargas, o no actúan momentos, en realidad no va a haber tensiones ni en el hormigón ni en el acero. Pero en una pieza pretensada, si no actúan cargas externas, igual va a haber tensiones en el hormigón y en el acero. Entonces, lo que se va a hacer es generar ese estado ficticio al cual llamamos neutralización para poder intentar aplicar el método clásico sobre una sección que no tenga tensiones previas en el hormigón. Entonces, ¿cómo determinamos el estado ficticio de neutralización? Bueno, en rigor habría que hacer un cálculo que nos permitiera ubicar en el espacio una fuerza tal que cancelara todas las tensiones en el hormigón producidas por el pretensado. ¿Es complicado? Sí, es muy complicado, porque en realidad, por ejemplo, en una sección postesada, el pretensado actúa sobre la sección neta y el estado de neutralización actúa sobre
la sección total ya inyectada, homogeneizada, que incorporando incluso las armaduras activas, de modo que es bastante complejo. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, a ver, obviamente se pueden hacer las cuentas que hay que hacer, es bastante laborioso, o se puede hacer lo que permiten muchos reglamentos, que es suponer que el estado de neutralización es sencillamente la fuerza de tesado inicial aplicada a la altura del cable medio. Una simplificación relativamente grande, pero que es bastante ajustada a lo que se obtendría haciendo las cuentas prolijamente. Entonces, ¿cómo analizamos las secciones fisuradas? Bueno, vamos a aplicar el método clásico. Uno dice, ¿el método clásico que vimos antes? No, el que vimos antes no lo podemos aplicar. ¿Por qué? Porque estamos en un estado de flexión compuesta. Entonces, si estamos en flexión compuesta, ¿cómo es el procedimiento? El procedimiento tiene varios. En primer lugar, vamos a hacer las mismas hipótesis que se hicieron cuando se analizó el tema en flexión sin pretensado. Mantenimiento de secciones planas, comportamiento lineal y elástico del hormigón y del acero, es decir, van a la ley de Hooke para los dos, solidaridad de deformaciones, equilibrio de fuerzas y momentos, pero claro, ahora aparece, en este equilibrio aparece la fuerza de neutralización también. Porque así como neutralizamos la sección y llevamos las tensiones a cero en el hormigón, después tendremos que dar vuelta a la fuerza y ponerla en sentido contrario para tener en cuenta que la sección está pretensada. Entonces, en la sumatoria de fuerzas aparecerán todas las fuerzas que aparecían en flexión sin pretensado, más la fuerza de neutralización aplicada a la altura de las armaduras activas. Eso va a pasar en la sumatoria de fuerzas, va a pasar en la sumatoria de momentos, aplicaremos compatibilidad de deformaciones, haremos todas las cuentas que hay que hacer y llegaremos a una ecuación cúbica, mucho, pero mucho más compleja que la ecuación cuadrática que empleamos en elementos no pretensados. De hecho, aquí en lo que estamos viendo es una notación compactada de la ecuación en la cual aparecen estos términos bastante complejos, simples en sí mismos, pero complejos de implementar. Con una planilla de cálculo obviamente son minutos, pero hay que resolver la ecuación cúbica y no la cuadrática. Existen algunas expresiones que permiten resolver ecuaciones cúbicas, pero hoy con una planilla de cálculo prácticamente iterando se puede resolver muy rápido. Y con eso, entonces, podremos obtener la posición del eje neutro y básicamente, y lo más importante, es la sobretensión a nivel de las armaduras. Es decir, la tensión que produce ancho de fisuras. Obviamente, el preestiramiento del acero no produce ancho de fisuras, es la sobretensión la que produce ancho de fisuras. Entonces, tenemos pasos para calcular tensiones en estado 2 en flexión con pretensado. Neutralizar la sección de modo de poder aplicar el método clásico, este método clásico, el de la ecuación cúbica. Aplicar el método clásico sometiendo la sección al momento exterior más un estado igual y contrario al de neutralización, de modo a restituir las condiciones reales del sistema. Y en definitiva, la sección quedará sometida a un estado de flexión compuesta y el problema se resuelve a través de la ecuación cúbica que acabamos de plantear. Se obtiene entonces una sobretensión que nos permitirá básicamente dos cosas. Hacer verificaciones a fatiga, cosa que se pide, por ejemplo, en algunos puentes, y hacer las determinaciones de anchos de fisuras.